Los saluda el pastor Omar Bengolea de la Iglesia Verdad de Vida en la ciudad de Ayacucho. Vamos a continuar con nuestra enseñanza hablando acerca de la situación actual. Estamos empezando ya a hablar acerca de qué es lo que debe hacer el creyente en estas épocas. Y estamos tocando el tema de que una de las cosas que como creyentes debemos hacer es dejar que la fe gobierne nuestras vidas. Y para que haya fe en nuestras vidas, estamos dando algunos subpuntos en los cuales van a ayudar muchísimo en cimentar una vida de fe, porque sabemos que la palabra dice que el justo por la fe vivirá, y que la palabra también dice que nadie puede acercarse a Dios, es imposible agradar a Dios si uno no tiene fe. Nuestra vida debe ser una vida de fe en toda área que nosotros podamos movernos. Amén. Amén. Y algo que habíamos mencionado en el anterior video y donde nos habíamos quedado era que si uno no está lleno de la palabra de Dios, jamás va a poder hablar palabras de vida. Es importante que si tú estás viviendo una vida de fe, tu boca esté llena de palabras de vida, palabras de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque habíamos leído también que nuestro Señor Jesús había dicho esto, que yo no os he hablado palabras en sabiduría humana, sino las palabras que yo hablo, las palabras que salen de mi boca son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. Esas son las palabras de Dios. ¿Y dónde están las palabras de Dios? Bueno, en la Biblia. Usted tiene que leer la palabra de Dios para que pueda llenar su corazón de las palabras que están aquí escritas, y de esa manera automáticamente no habrá necesidad de presionar, no habrá necesidad de estar esforzándose, sino automáticamente, naturalmente, como el caminar, como el oír, como el ver, saldrá de su boca las palabras de vida. Es muy sencillo que salgan las palabras de vida si su corazón está llena de la palabra de Dios. Ahora, un momento en el cual uno puede ver de qué está lleno su corazón, tal vez es cuando uno está en grandes presiones. Cuando uno está en grandes presiones, automáticamente saldrá de su boca lo que su corazón se ha estado llenando. ¿Por qué razón? Porque no habrá tiempo de razonar, no habrá tiempo de pensar. Entonces automáticamente saldrá lo que está en su corazón. Porque algunas personas piensan que están llenas de la palabra porque tienen tiempo de pensar, tienen un momento de razonar y darse el tiempecito todavía de maquillar que su corazón está lleno de la palabra de Dios. Pero una forma de conocer de que está lleno tu corazón es en el momento de las presiones. ¿Qué es lo que sale inmediatamente de tu boca? De tu boca sale un grito, de tu boca sale angustias, de tu boca sale desesperación, o sale la palabra de Dios. ¿Saben qué? Cuando a Jesús lo presionaban, lo único que salía de su boca es la palabra de Dios, porque Él estaba lleno de la palabra de Dios. Cuando hablamos acerca de que debemos de hablar palabras de vida, no me estoy refiriendo tanto a que usted se esfuerce en el sentido humano de presionarse, porque de esa manera se ha tomado últimamente el confesar lo correcto, sino estoy hablando de un proceso anterior, el cual es estar escudriñando en las escrituras de día y de noche. Cuando usted lea de día y de noche, va a estar tan lleno su corazón de esas palabras que su boca confesará. La palabra de Dios dice: con el corazón se cree para justicia. Eso dice en Romanos capítulo 10, el versículo 10. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esta palabra está hablando de que realmente la boca habla en consecuencia del corazón, no en consecuencia de la mente, sino del corazón. ¿Ok? Del corazón, en consecuencia del corazón. Cuando uno llena las palabras de vida en su corazón, va a afectar su mente, su boca, sus ojos, sus oídos.
Por eso habla acerca de que es la palabra de Dios la que lleva cautivo a todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús, sin necesidad de estar esforzándose. De eso se trata la fe. No se trata de uno cambiar su opinión como algo mental, ¿ok? Porque si fuera de esa manera, como lo vengo repitiendo en estos últimos videos, ¿cuál sería la diferencia entre usted y el creyente? El creyente también puede hacer lo mismo, ¿no lo cree? ¿No? El creyente, ¿acaso para evitar seguir tomando no se va a estos lugares de alcohólicos anónimos, esos lugares donde te tratan a través de terapia, a través de la fuerza de voluntad y de todas estas cosas? ¿Acaso no hacen esas cosas? Pero ¿por qué en el creyente hay un cambio verdadero? Porque es a través de la fe, a través de creer y estar lleno en el corazón de que usted ha sido librado del alcoholismo, de que usted ha sido librado de la drogadicción, de que usted es una nueva criatura conforme a Cristo Jesús y usted tiene un dominio propio, y es a través de esta palabra, es la palabra misma la que hace las cosas. Por eso la palabra también dice, y acá usted va a entender más esta escritura que dice que es por fe y para fe, es por fe y para fe. No todas las cosas se hizo para Él y por Él. Eso está hablando que la fe misma la palabra misma, va a causar en usted un cambio que va a generar en usted a la vez una fuerza, pero por la fe, no por lo mental, ¿ok? Es por la fe. Veo muchas personas que tienen problemas con con el carácter que tienen, no pueden dominarse ellos mismos y muchas veces siguen como si fuera un consejo de palabra humana y se esfuerzan ellos a cambiar y están así una semana hasta un mes, pero al tiempo sueltan otra vez lo que realmente tienen en su corazón, puesto que lo único que están haciendo es un trabajo mental. Y esto es lo que pasa también con las adicciones, ¿no? Que yo una vez hablé con un especialista y él decía que es imposible que una persona drogadicta, una persona alcohólica, alguna vez deje de ser alcohólico o drogadicto, porque ya está en su ser. Lo único que hacen es reprimirse y por eso viven como en un ámbito de reprensión y de dolor continuo, ¿no? Entonces es muy peligroso, por eso muchos de ellos, la gran mayoría, vuelve a recaer. Si alguno ha salido, continuamente tiene ese problema con el alcoholismo, lo único que hacen, como decía, es reprimirse mentalmente. Pero lo que ocurre con el Señor no es una reprensión mental, sino un cambio, es un milagro. Todos nosotros necesitamos un milagro de parte de Dios. Amén. Amén. Otra palabra que yo les quisiera dar está en Salmo 112. Es muy importante porque nos revela qué realmente está en nuestro corazón. Como les había dicho, otra forma de saber que uno no está con fe es temer al futuro, el cambio a las cosas del futuro. Si uno está enfermo, muchos temen que su situación nunca vaya a cambiar, ¿ok? Y la palabra de Dios es muy claro en esto, en Salmo 112. Por favor, acompáñenme a Salmo 112, el versículo 7. Esta palabra está hablando acerca del temor de Jehová, de aquellos que temen a Jehová, de aquellos que sirven a Jehová, de aquellos que son justos, ¿ok? Y en Salmo 112, versículo 7 dice: no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Cuando uno realmente está en fe, no tiene temor al futuro, no tiene temor a las malas noticias, no tiene temor a malos reportes, así le diga que está comprobadísimo que es hacia usted, no tiene temor. Y esto se muestra claramente en Juan capítulo 11. Lo estuve mencionando la semana pasada, pero quiero leerles en Juan capítulo 11, cuando habla acerca de la historia de Lázaro, del amigo de Jesús, y de toda la muerte de Lázaro. Y escuche lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos.
Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Yo quiero quedarme ahí, creo que usted conoce la demás historia, puede leerlo en su casa. Pero si usted se da cuenta, cuando anuncian a Jesús que su gran amigo, una persona a la cual quería mucho, como un hermano prácticamente, estaba enfermo, Jesús no dio alaridos de desesperación, o no agarró inmediatamente sus maletas y dijo: vayamos donde Lázaro porque se nos puede morir. Él lo que hizo, se tomó su tiempo y, es más, con toda calma, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Ok? Él no dijo que esta enfermedad no es para muerte, no porque sabía que lo iba a resucitar, ojo. Y aquí muchas personas le dan este tipo de interpretación. No, es que Jesús sabía que lo iba a resucitar y por eso dijo: no es para muerte. No, no es por esa razón. Él dijo que no es para muerte por una simple razón. Y es porque a él no le importaba si él llegaba donde Lázaro mientras ya estaba enfermo o si ya hubiese muerto. No le importaba, porque él confiaba que si es que él llegaba cuando él todavía estaba enfermo, él lo iba a sanar por el poder de Dios que habitaba en él y por la autoridad que el Padre le había delegado. Amén. Por la misión que él estaba llevando. Y si es que él llegaba cuando estaba enfermo, él no tenía ningún problema, porque Jesús ya lo había anunciado, que él había visto al Padre dar vida también a los que no tienen vida. Asimismo, el Hijo a quien quiere da vida. Eso dijo Jesús. Entonces él tenía muy bien claro eso en su corazón. Si se me muere, no hay ningún problema, lo resucitaré. Eso es lo que tenía Jesús en su corazón. Pero él no tenía temor a las malas noticias, no porque negase las malas noticias, ¿ok? Algunos creyentes también piensan que tener fe es negar la realidad, y no es así. La fe es cambiar la realidad por la palabra de Dios. Por eso dice la palabra: diga el débil, fuerte soy. Está diciendo que si tú estás débil, confiesa ahora la palabra de Dios para que cambie esa realidad y tomes tu fortaleza que está en ti y la cual te ha heredado Cristo Jesús. Amén. Amén. Eso es lo que ocurre. Entonces, aquí Jesús muestra claramente que él no tenía temor a las malas noticias. Asimismo, si tú confías en Jehová, si tú eres un hombre o una mujer temerosa de Jehová, no debes temer a las malas noticias, no debes salir con desesperación las cosas que salgan de tu boca, sino tranquilidad. Y esto nos muestra porque cuando Jesús también llegó y vio que Lázaro ya había fallecido, se puso a llorar. Y con eso muestra que él no estaba negando lo que estaba ocurriendo, porque a él le daba pena, le dolía que se haya muerto Lázaro, le dolía todo el sufrimiento que había pasado María y Marta, y lloró juntamente con ellas, lloró frente a la tumba de Lázaro, porque lo quería Lázaro como un hermano. Pero esto no va en contra del temor de malas noticias, porque él no estaba llorando por por el temor de las malas noticias, sino por lo que les había acontecido, ¿no? Es como que tú puedes llegar y hacer cualquier cosa, pero sí tienes una gran compasión en tu corazón por ver todo lo que han sufrido las personas, y eso es lo que ocurrió. Le dolía que Lázaro se haya muerto, le dolía como Satanás había arrebatado la vida de Lázaro, pero Jesús no tenía ningún problema. Al instante él lo resucitó. Amén, amén, porque ese es el poder. No se olvide, quiero aclarar y dar ¿cómo se puede decir? Una idea muy específica y una advertencia a todo creyente de que la fe no es negar la realidad. Ojo, no es negar la realidad. La fe
cambia la realidad. Hay un problema con los creyentes que piensan que la fe es negar la realidad, como el chapulín colorado, ¿no? No me va a doler, no me va a doler. Eso no es negar la realidad, ¿no? La fe no es algo mental, es algo del espíritu. Amén, amén. La palabra también dice en Proverbios capítulo 18, versículo 21, que la muerte y vida están en el poder de la lengua. Hay un poder en la lengua para desatar o muerte o vida. Si su corazón está lleno de palabras de vida, si su corazón está lleno de los versículos que en este libro están escritos, lo único que puede salir de su boca es vida, es sanidad, es resurrección, es prosperidad, es sanidad, es paz, es bendición, es seguridad y es amor. Es justicia. Amén. Eso saldrá de su boca. Todo eso saldrá de su boca. Pero si su corazón no está lleno de esta palabra de Dios, si no está lleno de temor, está lleno de las noticias del mundo, está lleno de todas aquellas experiencias fuera de Dios, está lleno de todas aquellas cosas que su mente carnal se deleita, su corazón está lleno de temor. ¿Qué cosa saldrá de su boca? Muerte. Y muerte no solamente para aquellos a los cuales usted le habla, sino muerte para usted también. Porque al hablar esas palabras de temor, usted también permitirá que Satanás pueda entrar en su vida. Porque él escucha lo que sale de su boca y dice, ajá, de esto está lleno su corazón, así que puedo actuar porque su corazón está aquí. ¿Sabe cómo Satanás se da cuenta que usted está viviendo en temor? No es porque le lee la mente, no es porque él conoce, él no puede leer su mente, sino que él escucha lo que usted habla. Sí, él escucha lo que usted habla. Y es imposible, escúcheme bien, es imposible que una persona que no esté llena de la palabra de Dios vaya a hablar palabras de vida. Tarde o temprano, así quiera ocultarse, de su boca necesariamente saldrán las palabras de muerte. Tipo Job. Job estaba atemorizado, él no podía controlar esto y se le escapaba el temor que tanto le espantaba y en el cual había meditado tanto, en el cual había escuchado, el cual había prestado atención, el cual había estimado y lo había agarrado como si fuera oro, aunque era excremento, lo había agarrado en su corazón y temía perder todo lo que había logrado en su vida y todo lo que había obtenido gracias a nuestro Dios Padre Celestial. Entonces ese temor lo espantaba y ese temor lo abrazó y se le escapaba de su boca. Y vemos como más adelante él menciona acerca de que lo que tanto temía me sobrevino. Satanás había escuchado todas estas cosas. A veces pensamos que esto ocurre como cuando somos niños, ¿no? Estando en la oscuridad, si cierro mis ojos, ya no se me va a aparecer ningún demonio porque estoy cerrando los ojos, dicen, ¿no? No estoy diciendo que se le vaya a aparecer, pero algunos piensan que no se va a dar cuenta Satanás que estoy dormido, ¿no? Algunos piensan esto, ¿no? Entonces no me va a molestar. Yo pensaba así cuando era niño, ¿no? Cierro mis ojos, voy a engañar a Satanás de que estoy dormido. Y la verdad es que claro, podrías engañar, pero tus acciones, tu boca va a revelar lo que tienes en tu corazón y él sabrá cómo estás pensando, porque de la abundancia del corazón siempre habla la boca. ¿Cómo sabemos que Satanás es mentiroso? Porque habla mentira, su corazón está lleno de mentira. Amén. Amén. Me quiero quedar aquí para continuar en el siguiente video. Y no quiero irme sin recordarles que lean la palabra de Dios, sin recordarles que afirmen su corazón en nuestro Señor, que usted ha puesto su confianza en Él y confíe en Él, realmente confíe en Él, no lo haga simplemente de boca por el pensamiento de ahora, porque está razonando en este momento, sino hágalo porque su corazón está lleno de la palabra de Dios. Amén, amén. Bueno, me despido recordándoles que Jesús es la palabra de Dios. Amén.
sino que seguir estos pasos sin leer la palabra es literalmente como tratar de construir el segundo piso sin haber construido el primero. Es una cosa ilógica,